Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo crees que se ve la mano de Dios el día de hoy? En Isaías 41:13 hay un versículo excepcional. Dice: yo soy el Señor tu Dios, que toma tu mano derecha para sostenerte y cuidarte. Y es que podemos tener una imagen gráfica real de lo que está diciendo este versículo. Dios nos está mostrando cómo es la manera en la que Él nos cuida, cómo es la manera en la que Él nos sostiene, cómo es la manera en que Él hace las cosas por cada uno de nosotros. Cómo es que nosotros realmente nuestra vida y todo lo que somos depende únicamente de Él. Y es que podemos ejemplificarlo como cuando tenemos un niño pequeño y vamos a cruzar una avenida peligrosa. Ahora, ¿será que el padre va a simplemente confiar de la fuerza del niño tomando su mano para cruzar la avenida difícil de cruzar? No lo creo. Creo que nosotros como padres o cuando tenemos un niño, tomamos al niño de la mano, pero con toda nuestra fuerza. No nos confiamos de la fuerza que tiene el niño para tomar nuestra mano, sino que nosotros envolvemos nuestra mano rodeando completamente la mano del niño porque necesita nuestra fuerza, nuestra seguridad de que va a cruzar a salvo. Esta es la imagen gráfica que nos está dando Isaías 41:13, que Dios está diciendo que Él nos sostiene con su mano. Muchas veces muchos cristianos viven pensando: ¿y qué pasa si me suelto? ¿Qué pasa si llego a soltarme de su mano? ¿Qué pasa si un día mi fe me falla? Pero Dios en este versículo está diciendo: es mi mano la que te sostiene, no la tuya. Es mi mano la que hace por ti, no tú por ti mismo. Él como Padre no está esperando que tú te agarres fuerte de Él. Porque si las cosas fueran así, si nuestra salvación dependiera de nosotros, entonces simplemente ya hubiéramos fallado. Si hubiera dependido mi salvación, nuestra salvación, de cuán duro nos agarramos de la mano de Dios, ya no hubiéramos fallado, no hubiera sido posible. Por eso Dios escribe este versículo y dice: es mi mano la que rodea la tuya, es mi mano la que tiene la fuerza para agarrarte. O sea que nunca, en ningún momento, nada que tenga que ver con mi vida con Dios o mi caminar con Dios depende de qué tan duro yo me agarre de su mano, sino que Él ya decidió agarrar nuestra mano con su fuerza. Y hay algo también muy especial, porque si tú miras nuevamente en ese versículo, dice Dios: te tomo de tu mano derecha, tomo tu diestra. Y sabes, esto es muy bueno, esto es excelente, esto es una bendición para nosotros saber que Él toma nuestra diestra. Porque ¿qué pasa con nuestra mano derecha? Nuestra mano derecha tiende a defenderse, a pelear, a hacer, a mostrar, ¿verdad? Pero si Dios toma mi mano derecha, ¿con qué peleo yo? ¿Dónde quedaría la fuerza para yo tratar de hacer algo por mí misma? No estaría, ¿cierto? Porque Dios toma mi mano derecha, porque Él dice: no pelees tú, yo peleo, yo tengo el control. Así que Dios nos está dando una viva imagen, no solamente de que dependemos es de su agarre y no de mi agarre de la mano de Dios, sino que también Dios toma nuestra diestra porque Él quiere realmente que nosotros aprendamos a vivir confiadamente con Él. Así que podemos ver cómo Dios simplemente promete una y otra vez de esta manera de que nunca, jamás en la vida nos va a soltar de su mano. Y para responder la pregunta: ¿cómo crees que Dios hoy en día, cómo se ve real hoy en día la mano de Dios? Para verlo tenemos que ver a Jesús, porque Jesús es nuestra imagen viviente de cómo Dios nos muestra, mientras Jesús estuvo acá en la tierra, que Él extendía su mano hacia todos. Cuando Jesús anduvo acá en la tierra, hay como 3 historias muy particulares en las que Jesús extiende su mano
y ayuda, extiende su mano y levanta, extiende su mano y sana. Por ejemplo, está el leproso, dice que él extiende su mano y lo sana. Primero lo toca y lo sana. Después vemos, por ejemplo, también cuando Pedro camina sobre las aguas, está Jesús y Pedro simplemente le dice a Jesús, sálvame, ayúdame. Y es esa mano que se extiende para salvarlo. Es esa mano con el leproso que se extiende para tocar lo intocable. Y después vemos una historia también con la hija de Jairo. La hija de Jairo está muerta. Así que Jesús extiende su mano y toma la mano de una niña muerta, de una niña que tiene la mano fría, de una niña que no va a responder a su contacto, de una niña que ni siquiera va a hacer fuerza para tomar su mano, de una niña a la que él no va a recibir ningún tipo de respuesta. Pero aún así, él extiende su mano, la toca y le dice, levántate. Y esa imagen de ella levantarla es como la revive de los muertos y la trae hacia él. Él no le dijo, niña, abre los ojos, niña, respira, niña, no sé, quítate la cobija, niña, bosteza. No, para mostrar que estaba viva. Él la toma de la mano, la agarra y la levanta y le dice, levántate, la trae hacia él. Esa es la mano de gracia. Es la mano que se extiende hacia la humanidad para que nosotros conozcamos la gracia de Dios, de que por ningún esfuerzo de nosotros hemos sido salvos, de que por ningún esfuerzo nuestro somos guardados y somos sostenidos por Dios. No dependiendo del agarre que yo tenga con Dios, no de cuán duro yo agarre la mano de Dios, sino que Él decidió tomar y agarrar mi mano con fuerza, nuestras manos con fuerza, para sostenernos y ayudarnos siempre, toda la vida. Él prometió jamás soltarnos de su mano. Lo más maravilloso de todo esto al final es que Jesús, cuando Él resucita, se presenta ante sus discípulos y Tomás, que no había creído que Él había resucitado, Jesús se presenta delante de él y le dice, mira, acá están las llagas, tócalas, acá están mis cicatrices. Y es maravilloso ver a Jesús en este momento, porque Jesús resucita, pero hay algo que no se quitó, hay algo que no se removió en su resurrección, hay algo que simplemente se quedó con Él, y fueron las cicatrices de sus manos, y fueron los hoyos que quedaron después de que lo atravesaron, después de que lo golpearon, y es la evidencia que le muestra a Tomás y le dice, si quieres puedes meter, puedes tocar, puedes darte cuenta de que esta es la viva muestra de que yo morí y que yo resucité por todos aquí en la humanidad y que todo lo que yo les he dicho ha sido verdad y que todo lo que ha querido el Padre se ha cumplido, se ha hecho lo que Él ha querido hacer. En esa cruz sucedió todo lo que era la voluntad del Padre. En esa cruz, cuando vemos las llagas de Jesús en su mano, cuando podemos imaginar esa cicatriz en su mano, no son cicatrices de juicio, son cicatrices que nos muestran que Jesús jamás quiso borrarlas porque quería confirmar y para que nosotros pudiéramos tener la completa convicción de que Él nunca se arrepintió de haber muerto en la cruz y de que nunca se va a arrepentir de haber muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Así que hoy yo quiero animarte para que cada día de tu vida te acuerdes y te acuerdes una y otra vez de que Jesús realmente murió por ti, por amor. Y ese amor es inquebrantable. No hubo muerte que pudiera hacer que Dios se arrepintiera de hacer lo que iba a hacer. No había sacrificio, no habían golpes, no había humillación, no había vergüenza que hiciera que Jesús se arrepintiera de lo que fuera a hacer. Simplemente Jesús nos remueve sus marcas de las manos y en Isaías nuevamente dice, aquí, en esta cicatriz, en las palmas de mis manos, he escrito, he grabado, he tatuado tu nombre. Lo he puesto en mis manos para que jamás sean borrados, para que tú sepas que para siempre y siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Bendiciones. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Si quieres profundizar más, aquí en la descripción te vamos a dejar el link del cuaderno de notas de esta enseñanza.